Hola, soy Claudia Villalobos. Hoy quiero hablarles de dramaturgia. Para mí es un tema muy interesante porque junta dos universos que yo adoro, las letras y el teatro. Cuando escuchamos dramaturgia, generalmente estamos pensando en literatura, estamos pensando en las obras de teatro que escribió algún autor, y a eso le llamamos dramaturgia. O al acervo completo que escribió ese autor también hablamos que es la dramaturgia, por ejemplo, de Lorca. En este aspecto, el texto dramático tiene una estructura en la que juegan todos los elementos. Esto es, la dramaturgia es la forma en que se interrelacionan los elementos dentro del texto que dan lugar a los acontecimientos, que dan lugar a que las acciones sean interesantes, que nos llame la atención del personaje, y tiene como tres partes fundamentales. La estructura, que es la que separa en actos, en escenas, y tiene otra que son las partes, que tiene el desarrollo, bueno, primero el antecedente, el desarrollo y el desenlace, y por último los elementos del drama. Es la lengua, el personaje y la anécdota. Si entretejemos todos estos elementos, tenemos la obra de teatro, y eso es la dramaturgia del texto. Cuando en una puesta en escena un director, un equipo de creativos y un equipo de actores hacen su trabajo y presentan la puesta en escena ante público, tuvieron que trabajar otros tipos de dramaturgia. Y entonces hablamos de la dramaturgia de la puesta en escena. En ella vamos a encontrar la dramaturgia del director, que es la visión general del director, donde está observando todos los elementos que va a ver el espectador, y donde está pidiendo cosas al escenógrafo, al vestuarista, al iluminador, al actor mismo, para que el público vea esa obra de teatro en la mirada específica de ese director. Esa sería la dramaturgia del director. Pero si solo el director entreteje cosas, entonces ¿dónde quedan los demás creativos? Bueno, tenemos la dramaturgia de cada uno de los elementos escenotécnicos, o sea, la dramaturgia tal vez de la música, o de la luz, que es muy importante, o de la escenografía misma. Y ahí también hay juego de relaciones. ¿Quién juega con esos elementos? El actor. El actor es el que va a soportar en el momento escénico todos los lenguajes que pusieron los creativos, el director, el dramaturgo en esa puesta en escena, y entonces el actor también necesita una forma de organizar los elementos y a su vez hace su propia dramaturgia. La dramaturgia del actor necesita considerar, por una parte, todo lo que le pide el texto, por otra parte, todo lo que le pide el director, en otro nivel, lo que le brinda el escenógrafo, el vestuarista, el iluminador, y utilizar todos esos elementos externos e internos que van a ir armando el contexto dramático y la puesta en escena. ¿Y cómo le hace el actor para presentar eso una y otra vez y que parezca que es vivo? El actor ya lo conoce, pero el personaje no. Entonces, ¿cómo le hace el actor para poder hacer una función donde parece que por primera vez se enamoró, o por primera vez se enojó, o por primera vez encontró el elemento como el anillo, y él lo sabe, pero el personaje no lo sabe? Lo hace a través de su propia dramaturgia. Esto es, revisa los elementos internos del personaje, los elementos externos del personaje como las tareas escénicas, las acciones mismas, la relación con los otros, la relación con el espacio, con la luz, con el vestuario, en una parte como el personaje y en otro momento como el actor mismo, donde está aplicando su técnica y donde está aplicando todo su conocimiento y logra las cosas que el director le está pidiendo. Entonces, en ese trabajo, el actor está garantizando que cuando va a dar una función, va a dar una buena función. No un día va a dar una función regular y otro día una función mala, porque no tiene ni idea de qué está haciendo en escena. Si él tiene perfectamente estructurada su dramaturgia, él va a dar funciones buenas y funciones excelentes, pero no mala función, nunca malas funciones. La dramaturgia del actor se compone entonces de diferentes capas, de diferentes elementos que él tiene que controlar. Lo interno,
donde está buscando su estimulación interna, lo externo, donde tiene los estímulos de la luz, de la escenografía, del otro compañero, de la tarea escénica que tiene que realizar. Y en otra capa, en otro espacio, tiene que tener muy claro los elementos de trazo, los elementos de tareas escénicas, los marcajes de luz, los marcajes de espacio, las entradas y salidas de otro personaje, de él mismo. Todo eso es la dramaturgia del actor. Conocer todo eso y controlarlo es garantizar un espectáculo adecuado. Vamos a tener un taller dentro de Punto Saber justamente de dramaturgia del actor. Y lo que vamos a trabajar en ese taller tiene que ver, en principio, con el proceso de creación de personaje, para ver qué cosas tiene el personaje afuera en el cuerpo, qué cosas tiene adentro, dentro de su emoción y su psicología, o en medio, entre adentro y afuera, la emoción que se nota, que se exterioriza. Pero esto va a estar en relación de otras capas importantes como las acciones físicas o las tareas escénicas, el uso de su vestuario, el uso del espacio, la utilización de los elementos como la iluminación para provocar emociones y provocar ambientes. Y entonces vamos a trabajar a partir de la creación de personaje y a partir de las diferentes capas de expresión interna y externa que tiene el actor, vamos a trabajar una forma de registrar la expresión actoral, de hacer un registro para poder hacer consciente lo que hace en escena y entonces en una función, con todo ese trabajo elaborado y con toda esa libertad que le puede dar el saber lo que está haciendo, poderse abandonar al trabajo escénico y como personaje vivir por primera vez cada una de las acciones y cada uno de los momentos y gozar o ser afectado por cada uno de los ambientes propiciados en escena. Eso vamos a trabajar en el taller de dramaturgia del actor. Está dirigido a actores, a bailarines y a cualquier artista escénico de cualquiera de las otras manifestaciones que ahorita tenemos dentro del arte escénico. Muchas gracias.